continuamos con una tendencia que no está cambiando, ¿no? Hemos llegado a superar niveles de concentración de gases de efecto invernadero que no queríamos ver, ¿no? Y que hemos sobrepasado los niveles eh, eh, saludables, ¿no? De estos indicadores. El año pasado ha sido el año más cálido jamás registrado. Como pueden ver, los estudios son brutales y este año se ha registrado el febrero más, se ha registrado el febrero más cálido jamás registrado. Esto es consistente con otras observaciones, por ejemplo, algo que ha llamado muchísimo la atención a la comunidad científica ha sido cómo se ha comportado el Antártica. La Antártica, a pesar de este incremento eh, eh, de temperatura, de concentración de gases de efecto invernadero, parecía que hasta el año 2016 estaba creciendo, ¿no? Se estaba enfriando y los datos estaban tratando de entender qué pasaba, pero el 2016 tuvo un colapso inusual, totalmente fuera de los registros, y a pesar de que ha habido de nuevo un pequeño incremento, el 2023 de nuevo ha registrado los niveles más bajos en, 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 en superficie y en densidad. Esto es consistente con, por supuesto, también con el fenómeno del niño. Y este es un estudio muy interesante que muestra cómo el fenómeno del niño tiene este ciclo que se repite en distintos años. Tiene 2 años, un año de entrada y un año de salida. Y em, estudio muestra cómo, por ejemplo, el niño del 2015, que fue el año de entrada, fue significativamente más frío que el año de salida, que es el 2016. Este estudio se lo hizo el 2023, cuando todavía se estaba midiendo la temperatura. Sin embargo, podemos esperar, según lo que dice este estudio, que este año va a ser aún peor. Y los efectos que habíamos visto, no solamente sentido en distintos territorios, en nuestros países, los vamos a continuar sintiendo esta vez con mayor severidad. Entonces, sí, esto es un ciclo y probablemente el siguiente ciclo va a ser de nuevo retornar a reducir un poco estos fenómenos. Sin embargo, estos ciclos están acercándonos a este punto de colapso, a este punto de no retorno. Eh, Y el consumo y la tendencia de consumo de combustibles fósiles sigue creciendo a pesar de que hay una aparición, eh, digamos, significativa de nuevas tecnologías de energía que no están reemplazando en términos concretos el consumo de combustibles fósiles, pero que además tienen unos retos muy grandes, que es que no se está reduciendo la intensidad de consumo, ¿no? Seguimos pensando en que tenemos que generar energía que pueda suplir las necesidades de este sistema en el que estamos viviendo, que es altamente ineficiente, que tiene un exceso de consumo innecesario de energía, que es hacia donde se va toda esta energía que vamos generando. Esto se da en un contexto además de crisis económica, ¿no? El crecimiento económico de los países se ha ido reduciendo, es parte de un ciclo del sistema capitalista en el cual tenemos estos ciclos donde la economía se ralentiza, hay más crisis. Y aquí el gran problema es la respuesta, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los países frente a esta crisis climática, esta crisis evidente que ya está respaldada y a la crisis económica, ¿no? Y la respuesta en el común denominador de todos los países es profundizar el extractivismo, ¿no? Apostar a expandir los combustibles fósiles, la agricultura industrial, la minería en gran escala para la transición, es decir, todos estos elementos que en la misma dinámica de explotación y de deterioro, que van a explotar y deteriorar el planeta en el futuro, ¿no? Ese es el gran reto que hoy día tenemos. Hoy día se están combinando todas estas crisis y las respuestas no están llegando a la altura de afrontar el reto en su dimensión. La tasa media de ganancia, por ejemplo, en Estados Unidos ha estado en un constante declive,
Y estos momentos de crisis son los momentos en los cuales los gobiernos en general, históricamente, aplican normas y aplican medidas que son muy drásticas, que tienen la tendencia de, por supuesto, restringir la opinión pública, atacar a los defensores de los derechos humanos, de los defensores de la tierra, eh, flexibilizar, flexibilización laboral o disminuir la protección de eh, la naturaleza o los derechos, ¿no? Entonces, para promover más inversión normalmente privada, y expandir el extractivismo, ¿no? Esto se da en este contexto de tanta crisis, también en un escenario de guerra, donde los países que más contaminan también son los que más invierten en defensa, y la cantidad de eh, dinero que se está invirtiendo hoy día en la cultura bélica eh, es casi todo lo que se necesita para atender la problemática eh, climática global, ¿no? Entonces ahí hay una desconexión total y es parte de esta estrategia. Estos grandes poderes geopolíticos y en general la mirada de progreso desde los distintos gobiernos tiende a eso, ¿no? A impulsar más extractivismo, a tener justificación como para poder cerrar la discusión y impulsar una maquinaria que continúa consumiendo combustibles fósiles y que destruye el planeta y destruye a la gente, ¿no? Eh, Esto coincide además, y es evidente que las grandes corporaciones del petróleo, desde el inicio de la guerra en Ucrania, han incrementado sus ganancias en récord nunca antes visto, ¿no? Shell y ExxonMobil han reportado públicamente que han tenido el 2022 las ganancias más grandes en la historia de sus corporaciones. Y esto es porque, por supuesto, este desbalance, esta confrontación geopolítica ha hecho que los precios de los combustibles suban, ¿no? Entonces, ¿quiénes están ganando y quiénes continúan haciendo el, eh, destruyendo el planeta? Vuelven a caer en los mismos actores. Los subsidios a los combustibles fósiles han incrementado hasta el 2022 y aunque han bajado un poco, la tendencia de este estudio muestra que van a continuar y se van a incrementar, ¿no? Justamente estos subsidios para el consumo que evitan que aceleremos una transición, ¿no? Y eso está, por supuesto, ligado con este estudio que hizo Oxfam, que es muy bueno, que muestra cómo los más ricos del planeta, que además quienes además son dueños de estas corporaciones y están ligados al poder financiero, son los principales responsables de la crisis de la crisis climática, perdón. Entonces estamos aquí en este escenario en el cual las negociaciones no están brindando estos resultados y los compromisos que se están presentando, y repito, son compromisos, son simplemente intenciones, en la mayoría de los casos aún sin implementar, simplemente son promesas, no nos están llevando al escenario que necesitamos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Tenemos, para lograr estabilizar la temperatura por debajo de 1,5 grados, que muchos científicos dicen que ya es imposible lograrlo. Tenemos una brecha de 22 gigatoneladas en promesas, ¿no? Pues que esas promesas se conviertan en acciones aún es más difícil, y que esas promesas sean soluciones reales es aún más difícil. Entonces estamos en un escenario muy complejo, ¿no? Entonces yo quería dar este contexto porque a veces nos concentramos mucho cuando hablamos de la crisis climática en estos detalles que tiene las discusiones, ¿no? Lo que dijo, lo que no dijo, lo que está en el texto, la punto y coma. En los textos siempre vamos a tener un proceso muy interesante, digamos, de lucha de, de, de intereses y de propuestas, y como nos han mostrado las anteriores presentaciones, generan textos ambiguos, ¿no? Que incorporan palabras muy interesantes como transición justa, como salir o dejar paulatinamente los combustibles fósiles. Sin embargo, hacen menciones, como decía Tania,
a herramientas que son totalmente, que no son vinculantes, que son voluntarias, como el Acuerdo de París, donde los países pueden decidir, decir, no está en ni en mi necesidad ni mi posibilidad, entonces me deslindo de cualquier responsabilidad de tomar acciones más profundas, ¿no? Y el gran elefante dentro de la sala, como te he dicho en inglés, es justamente el poder corporativo. Estudios han mostrado que las 25 corporaciones multinacionales o nacionales de combustibles fósiles son responsables, las 25 más grandes son responsables del 50% de las emisiones históricas, amparadas, por supuesto, en políticas de gobierno, en políticas geopolíticas, con connotaciones colonialistas o neocolonialistas, ¿no? Y estas corporaciones han tenido una estrategia y una participación fundamental en todo este proceso, digamos, de la crisis climática y del devenir de estas conversaciones climáticas. Primero, Exxon particularmente, pero también las otras grandes corporaciones, ya desde los años 70 tenían información bastante acertada, bastante clara y muy bien respaldada de cómo las emisiones de gases de efecto invernadero producto de sus acciones eh, podrían afectar el clima global. Incluso muchas de ellas en esa década iniciaron programas de transición en sus operaciones. Sin embargo, pues obviamente por razones comerciales, por razones de ganancia, eh, después de eso desarrollaron una estrategia primero para ocultar toda la información de la crisis climática, negar esta información, financiar el negacionismo, financiar a científicos que han aseverado de que esto es un alarmismo y de que el cambio climático no existe, y que son procesos naturales y un montón de patrañas que ya han sido desmentidas por la propia ciencia, pero, digamos, han tenido una acción concreta para financiar la academia, la investigación e incluso la acción climática, financiando algunos lobbies corporativos, a través de lobbies corporativos a, a organizaciones que dicen ser también promover la acción climática, pero que promueven falsas soluciones que son acorde a los beneficios y a los intereses de estas corporaciones. Han participado en las negociaciones para influenciar, guiar mal a la opinión pública, ¿no? Pero también en estos espacios, con distintas estrategias para desligarse de sus responsabilidades, particularmente evitar de que la población tenga claridad de cuál es su responsabilidad y que esta responsabilidad no se la entregue a las corporaciones, sino que en algunos casos es hacia las corporaciones, hacia los estados, que también es importante, pero a veces en estrategias que le echan toda la culpa y la responsabilidad al individuo, ¿no? Entonces, si uno deja de consumir, que por supuesto hay que hacerlo, si uno deja de consumir algunos elementos y tener una vida más responsable, sería ya la solución. Pero, y eso es algo totalmente cierto, pero eso tiene que estar acompañado de una acción decidida y concreta de denuncia y visibilizar a estos grandes actores corporativos. Dentro de las negociaciones han promovido, han influenciado los textos de negociación promoviendo falsas soluciones desde el cero neto. Particularmente este es un término muy engañoso que permite decir que podemos continuar con la extracción de combustibles fósiles siempre y cuando tomemos acciones que puedan remediar, que puedan absorber estas emisiones, para justificar que podemos continuar con la explotación de combustibles fósiles. Dentro de eso están también las soluciones basadas en la naturaleza, los servicios de ecosistemas, los servicios ambientales, los esquemas de compensación de emisiones, las estructuras de financiamiento, la incorporación, por ejemplo, del Banco Mundial en las estructuras de financiamiento, etcétera, 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 que seguramente vamos a hablar más a fondo con Adrián y con Silvia en las futuras charlas. Como nos mostraba Tania, se mantiene y se impulsa la energía nuclear, la captura y almacenamiento de carbono, la energía a través la bioenergía a través de la captura y almacenamiento, la captura directa de carbono dentro de estos textos, y todas estas son falsas soluciones.
son falsas soluciones que les va a permitir a ellos continuar con el business as usual. Lo que a ellos les interesa es continuar teniendo estas ganancias estratosféricas que mantienen su poder sobre, sobre sobre el planeta y sobre todo tener una estrategia de cola baja. Entonces, las corporaciones, igual que muchos estados, están haciendo sus promesas de cero neto, de carbono neutralidad, y como el año pasado salió este reporte en el que logramos identificar que, por ejemplo, Chevron, una de estas grandes corporaciones históricamente responsables, eh, eh, ha hecho sus compromisos de cero neto que solamente cubren el 10% de sus emisiones y que la mayor cantidad de estas acciones que están financiando a través de estos compromisos de cero neto, principalmente a través de la certificación de, eh, de reducción de emisiones y compra de bonos de carbono, la gran mayoría no sirven para nada, son una completa basura. Y la otra gran mayoría no solamente son una basura, sino que además generan un daño colateral, ¿no? Financiando la construcción de grandes megarepresas, en este caso megarepresas en Colombia, y la plantación de grandes plantaciones forestales que también han servido para desplazar a comunidades, para imponer modelos de gestión a comunidades y que en general eso han generado daños, ¿no? eh, eh, tomando en cuenta que además lo que la propia empresa pretende extraer en los próximos años, hasta el 2025, equivale a la misma cantidad es más, perdón, que las emisiones que se proyectan que tuvieron los países, 10 países europeos juntos, ¿no? Eh, Otra forma en la cual estas grandes corporaciones generan estos flujos de financiamiento es a través de financiar, hacer bolsas comunes que financian acciones, por ejemplo, de la IETA, que es la International Emissions Trade Association, que es un actor fundamental dentro de las negociaciones que promueve los mercados de carbono y que ellos están promoviendo toda esta idea de que es un mercado millonario, de que invita grandes oportunidades, que a través de estos mecanismos se van a generar oportunidades, pero además se va a poder reducir o solucionar la crisis climática, lo cual ya ha sido demostrado que no es cierto. Y van a ver un poco más de esto con Silvia sobre el paquete de falsas soluciones. Entonces, claramente ha habido una infiltración de la industria de los combustibles fósiles por décadas. Un estudio que salió justo durante la COP28 muestra que estas grandes corporaciones han atendido desde el 2009, han estado en estas negociaciones de clima más de 7.200 veces, ¿no? Han sido acreditados tanto por dentro de delegaciones de países y por estas instituciones de comercio, pero ahí están los 5 grandes y no solamente eso, no solamente tienen una acreditación directa y una participación directa, sino que también participan a través de delegados de países, ¿no? Como ha pasado en otras COPs, que también se ha podido identificar eso. Y además de eso, estas corporaciones financian las convenciones de cambio climático y obviamente las van a financiar con el fin de hacer un greenwashing, pero también de influenciar estas negociaciones. El año pasado ha habido un récord de estos delegados expertos en el lobby corporativo vinculado a corporaciones con respecto a otras COPs, claramente para influenciar estas negociaciones. Y en algunos casos han sido estos representantes de corporaciones han participado mucho más que representantes de comunidades indígenas acreditados o que incluso 10 veces más que los países más vulnerables. Es decir, 10 países más vulnerables tenían delegaciones que sumaban menos personas eh, que estos actores corporativos.
Y aquí llegamos a la COP29, que será en Azerbaiyán, donde un ex ejecutivo petrolero, es decir, de nuevo entramos en la misma dinámica, se hará cargo de la presidencia de las discusiones y que ya tuvieron escándalos, que al principio no había incluido ni una sola mujer dentro del equipo, ahora sí abrieron un poco, pero pues bueno, claramente hay ahí tienen bueno, características eh, particulares, pero claramente tiene vinculaciones con estas grandes petroleras y con estos grandes intereses globales. Eh, Particularmente porque el año 2022 Azerbaiyán firmó un acuerdo con la Unión Europea para duplicar hasta el 2027 sus exportaciones de gas, ¿no? Entonces, es lógico, ¿no? Es decir, no hay forma de perderse hacia dónde van y cuáles son los intereses detrás de estas conversaciones. Y esa es como una de las principales razones por las cuales este espacio está, entre otras, por supuesto, no es la única, pero una de las principales razones por la cual este espacio está fracasando. Entonces, para asegurar digamos, una transición y para aportar un poco a este debate, necesitamos avanzar en ciertas propuestas, ¿no? Por un lado, tenemos que expulsar a los contaminadores de estos espacios, tenemos que evitar de que participen. La Convención Marco de Naciones Unidas necesita de una política de conflicto de intereses que, a pesar de que hace unos años abrió la posibilidad de discutirla, la cerró. Cerró la oportunidad de que esto pueda pasar en Glasgow. América Latina, CAN Internacional, perdón, tiene una propuesta para abordar una política de conflicto de intereses, pero definitivamente hay que evitar de que estas y los intereses corporativos, no solamente de las grandes corporaciones, sino también de otras corporaciones, estén dentro de las negociaciones. No dejar que ellos escriban o influencien los textos. Y hay que abrir esos espacios para que sean más accesibles y tengan una participación más legítima de la gente, ¿no? De la gente, la gente desde los territorios tiene que ser la principal involucrada en estas conversaciones, particularmente aquellos que están no solamente recibiendo los mayores impactos de la crisis climática, pero también los impactos directos de estas industrias que son altamente contaminantes. Hay que resetear el sistema, ¿no? Sí, es lo único que tenemos, es la única herramienta internacional que tenemos para abordar la crisis climática, pero en la forma en la que está estructurada y con los actores que hoy tiene, va a ser muy difícil que logremos salvar el planeta. Entonces necesitamos definitivamente hacer un reseteo a este sistema, necesitamos hacer cambios muy profundos dentro el proceso de discusión, los temas y las formas en las que se toman las decisiones. Eh, por otro lado, también necesitamos evitar la captura corporativa en los estados, porque la forma en la cual estas corporaciones actúan también es a través de estas delegaciones, y eso pasa también por promover nuevos paradigmas de desarrollo, ¿no? Nuestras formas y, y la intención de mostrar esta reducción del crecimiento económico es que todos los países de todo el mundo y de toda nuestra región tienen un paradigma vinculado al crecimiento económico y vinculado a, por supuesto, la inversión extranjera, a promover más el activismo, etcétera, etcétera. Y no hay un cambio realmente en el paradigma. A pesar de que se pueda decir lo que se ha dicho hasta ahora, no ha habido realmente nada concreto que nos muestre en esa trayectoria. Entonces es importante tener este debate al interior de los países y por supuesto, evitar la captura corporativa de los estados. Por supuesto, pasa por proteger a los defensores de la naturaleza, a los defensores de los derechos humanos que en los territorios y particularmente en nuestra región corren el riesgo de poner su cuerpo y sus vidas ante escenarios de muchísima violencia para la imposición de estos proyectos extractivos. Por supuesto, pasa por abandonar el extractivismo, denunciar las falsas soluciones, porque ahora las falsas soluciones están siendo fuertemente promovidas. Justamente ya hay un nuevo negacionismo, ¿no? Ya es muy difícil decir que no existe el cambio climático, pero ahora el nuevo negacionismo
asegura que hay esta crisis y se respalda en los datos científicos, pero la forma en la cual ellos están dando las propuestas es a través de la promoción de falsas soluciones, ¿no? La captura y almacenamiento de carbono, la compensación de emisiones, los mercados de carbono, la energía nuclear, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para finalizar, necesitamos promover un cambio sistémico y civilizatorio y promover soluciones reales, ¿no? Y los grandes contaminadores, estados, corporaciones, individuos, históricamente responsables, tienen que pagar, pero también se tienen que largar. Ese es un aporte de Osborne en una reunión que tuvimos que decía que paguen los contaminadores, pero que se larguen, ¿no? Claro, tienen que pagar, pero no los queremos de vuelta. Y es importante que este cambio sistémico y civilizatorio haga un rediseño de la economía, la sociedad, la energía, la alimentación en distinta escala. No podemos hacer que estas propuestas de transición, que es lo que nos mostraba un poco Tania la anterior vez, vuelvan a caer en un manejo corporativo, ¿no? Tienen que ser implementadas en niveles más uh, en escalas más pequeñas, en escalas comunales, en escalas autosuficientes, que no tengan un impacto ambiental negativo, porque estas grandes granjas de energía solar o energía eólica también han reportado casos de deterioro de derechos de comunidades que han sido desplazadas o la utilización excesiva de materiales de transición, de minerales de transición. Entonces es importante también ver eso un poco de la escala, ¿no? ¿Cuál es la intensidad que tenemos que lograr consumir, reducir esa intensidad? ¿Cuál va a ser la propiedad y el manejo eh, eh, de estas nuevas formas de organización? Y tiene que haber una redistribución de la riqueza, una redistribución de los beneficios, una redistribución del conocimiento, que tiene que ver con el pago de las deudas históricas. Entonces, eso al final, ante toda esta avalancha de falsas soluciones y de poderes, y del poder corporativo y de poderes que nos están inundando en este momento a través de también las negociaciones, es importante organizarnos y apoyarnos para resistir estas propuestas y generar espacios autogestionables y que acaben con el poder corporativo. Eso sería para concluir. Muchísimas gracias, Martín, por la intervención. Tenemos ya algunas preguntas en el chat. Tengo identificado, creo que dos o tres. Primero también, digamos, sí, vamos a tratar de conseguir el link donde está la página de YouTube. Es un canal que se está creando ahorita. No sé si todavía estaba, digamos, mi colega de comunicación lo quería eh, formar primero, digamos, un poco el contenido del canal de YouTube. Yo creo que están subidos los videos, pero no sé si todavía está totalmente listo. Entonces vamos a averiguar si Karina está por acá y nos puede confirmar esta parte. Estaríamos compartiendo, pero si no, como decía Osber previamente, vamos a compartir y a enviar los links a los videos y para que lo puedan ver desde la plataforma Zoom. Eh, Martín, hay algunas preguntas. Primero, déjame. Había una de Marta sobre compañeros. Saludos, saludex. Propósito de la charla es bastante claro y vale la pena, además, necesario y urgente, no solo en los aspectos y propósitos establecidos. Debemos usar esta experiencia para definir nuestra acción en función del cuidado y el hermano planeta, la madre tierra y nuestros pueblos, para presente y futuro. Yo creo, ahí viene también con una pregunta, tal vez Martín, tal vez que nos puede dar, digamos, más pistas. ¿Cómo trabajo este tema más urgente a nivel de acciones? ¿Qué podríamos hacer como redes? Luego hay una pregunta de Julio Lobo. Una pregunta, ¿usted cree que en los debates en la cumbre del G20 en Brasil tenga condiciones para taxiar
los actores contaminadores y así como hay una propuesta de Brasil para cobrar los ricos del planeta. Y hay una pregunta de Rocío Valdeavellano. ¿La propuestas económicas viable de un nuevo paradigma de desarrollo no deberíamos trabajarla de manera más concreta y exigir un pacto de transición integral al resto de la Asamblea General de la ONU y que implique reformas concretas que permitan eficacia real a la ONU y al conjunto de sus espacios? Martín, no sé si quieres empezar para estos tres comentarios y preguntas para dar un primer abordaje y recopilar algunas información para mientras. Sí, bueno, como acciones concretas, creo que lo que además está al alcance eh, pues, de quienes no vamos a las negociaciones en general, digamos, ¿no? Porque eso realmente es algo que no es algo tan accesible, pero las acciones están en sí, en generar procesos de mayor participación de los territorios, de las organizaciones eh, territoriales, de las comunidades locales, de barrios incluso que puedan organizarse y exigir una representación más legítima y la defensa de sus intereses más legítima. Creo que eso es algo fundamental. Yo veo con mucha preocupación lo que pasa ahora en nuestro continente, donde cada vez es más frecuente procesos políticos que están cerrando los espacios de participación, que los están criminalizando, con distintas estrategias, con distintos argumentos, pero eso es algo muy peligroso, ¿no? Necesitamos recuperar estas instancias de participación legítima, ¿no? Y de representación legítima. Por otro lado, creo que es importantísimo organizarnos también para parar estos proyectos extractivos, ¿no? Estas propuestas que se están implementando para la recuperación económica, entre comillas, van a generar no solamente más cambio climático, sino que van a generar muchísimo dolor, como lo han venido haciendo, ¿no? Mucho despojo. Entonces, creo que es importantísimo enfrentarse a estas actividades extractivas. Probablemente no podemos hacerlas entre todos, pero nuestras posibilidades nos permitirán, digamos, enfrentarnos a una sola, ¿no? Y eso es algo importante. Hay un estudio que se hizo hace un par de años que mostraba que la acción directa de comunidades que resistían los proyectos de combustibles fósiles ha tenido mucho más impacto que las negociaciones de cambio climático, que han logrado cerrar y han logrado evitar de que se abran zonas de exploración hidrocarburífera o explotación hidrocarburífera con mayor efectividad que las negociaciones de cambio climático. Entonces, claramente allí hay un elemento que se puede hacer. La otra cosa que es importante es, sí, también enfrentarnos a estas falsas soluciones, ¿sí? Estas falsas soluciones que están prometiendo de que hay una forma que involucra el uso de tecnologías no probadas, de mecanismos financieros que han probado su ineficacia, como los mercados de carbono, o que permitan una compensación de emisiones y les permita a las corporaciones y estos actores mayormente contaminantes lavarse la cara y decir, bueno, estamos financiando un buen proyecto por allá, entonces podemos continuar con nuestras acciones. Creo que esas son acciones que tenemos que verlas con mucho cuidado y tratar de evitarlas. Y al mismo tiempo, desde nuestras posibilidades y comunidades, por supuesto, vivir de una manera más armónica, organizarnos en nuestros barrios, en nuestros círculos, en nuestras comunidades, para ejercer, digamos, un modo de vida distinto, ¿no? Creo que esas son, digamos, formas que se pueden ir alimentando en esto. Sobre el G20 realmente no puedo hacer ningún comentario, no tengo ningún conocimiento de información, así que me disculpo por esa pregunta. Sobre la propuesta del diseño económico que menciona Rocío, estoy totalmente de acuerdo. Es necesario tener estas instituciones y necesitamos un plan de transición, ¿no? Y este plan de transición cada vez va a ser más un plan de emergencia, ¿no? Porque ya no va a haber posibilidad de decir, bueno, tenemos 5 o 10 años, cada vez tenemos menos, antes de cruzar este punto del retorno que en realidad no sabemos cuándo es, ¿no? Hay muchos científicos que dicen que ya lo estamos pasando, algunos dicen que
tenemos hasta el 2030 y otros que dicen hasta el 2050. Cualquiera sea el caso, necesitamos esa acción. Pero el momento en el cual se desate la crisis climática ya de una manera irreversible, eh, las cosas tienen que empezar a tomarse de una manera más seria, ¿no? Entonces sí, definitivamente la ONU es un espacio en el cual tenemos que actuar, pero también al mismo tiempo tenemos que actuar en nuestros países, en nuestros territorios, en nuestras comunidades. Sí, hay más preguntas, entonces voy a darte un bloque, creo que son como cuatro las que tengo en fila, de Milton Mackey, entre los ricos y los pobres del mundo. ¿Por qué los pobres del mundo tienen que pagar las consecuencias de los ricos? Sobre todo en los Andes peruanos son comunidades campesinas las que sufren. Luego hay otra pregunta de Osber. ¿Cómo sería la propuesta del reseteo para cambiar el rumbo de la COP para las corporaciones? Había otra que estaba bastante... sí, me gustaría profundizar en las estrategias para evitar el corporativismo, que se tome la COP y otros espacios de decisión. Y luego tenemos a Silvia Ángulo desde Colombia. Soy damnificado por el cambio climático. Las temperaturas en la área rural es completamente infernal e invivible. Las industrias de explotación de gas, entre otros recursos, es más frecuente en el área. La pregunta es, ¿y cómo geógrafa y activista ambiental podría ayudar para implantar conocimientos o aportes hasta- a- en estas áreas de personas damnificadas? Entonces tenemos una pregunta, digamos, sobre el sentido por qué son los pobres que tienen que pagar las consecuencias, otra sobre cómo actuar en la COP para cambiar el escenario. Hay también otra sobre El reseteo. si la COP29 es lo mismo que la COP28, ¿dónde va a seguir influyendo los intereses corporativos? ¿Qué acciones debemos hacer? Ya entiendo que ya abordaron un poquito, tal vez más de forma específica o qué plan de acción podríamos tener, Bueno, digamos, sí, en las COPs. voy a juntar algunas respuestas. Sí, sobre los más afectados, definitivamente las afectaciones son totalmente desproporcionadas, ¿no? Hay gente, corporaciones, tomadores de decisión que son grandemente responsables de estos desastres, no solamente porque tienen los intereses económicos, sino porque permiten que esto suceda, como pasa con muchos tomadores de decisiones. Y finalmente, los impactos son totalmente desproporcionados con la gente en los territorios. Ahora se están viviendo momentos muy dramáticos en toda América Latina, desde inundaciones, gente que está perdiendo, por supuesto, la vida, sus medios de vida, la casa por la que trabajaron durante toda la vida, o están perdiendo totalmente la capacidad de crecer comida o de abastecerse de agua, y definitivamente son las personas que menos capacidades tienen para responder a esta crisis climática. Además de eso, reciben los impactos directos de estas industrias extractivas, ¿no? Que están extrayendo minerales, que siguen extrayendo petróleo, que hacen derrames petroleros que contaminan las fuentes de agua. Definitivamente es injusto y desproporcionado. Por lo tanto, es necesario tener esta estrategia que también he mencionado, ¿no? Que es decir, como que paguen y que se larguen, ¿no? ¿Qué quiero decir un poco con esto? Que tiene que haber un proceso en el cual toda esa ganancia, toda esa riqueza que se ha extraído en el planeta tiene que llegar a un fondo en el cual se generan reparaciones, redistribución, que financie, digamos, un manejo sostenible, que hay la plata suficiente como para hacer una transición en la escala que necesitamos. Lo que no hay es la voluntad política ni el interés. Entonces tienen que haber reparaciones y después de eso tienen que largarse, ¿no? Las corporaciones tienen que ser totalmente prescindibles en el desarrollo de la humanidad. Sobre el tema del reseteo, sí, es un tema muy complejo, ¿no? Hay una discusión que va mucho desde el esquema mismo de la estructura de la negociación. Es una estructura que no permite una participación de la sociedad civil acreditada, que igual es un espacio muy, muy restringido y muy especializado,
no tienen ningún tipo de decisión, ¿no? Todas las decisiones la toman los estados. Entonces, es muy difícil generar estos espacios. Estos espacios deberían contar con un espacio en el cual, a través de los estados, pero también del mismo mecanismo de discusión, las organizaciones de la sociedad civil puedan también asumir parte de las decisiones. Eh, pero sobre todo, eliminar de este espacio a los intereses corporativos, ese sería un gran primer paso, ¿no? Pero esa es una discusión que sí es muy larga y que probablemente podemos afrontarla más en otros momentos. Y una forma que nos parece importante en estos espacios de la COP, es muy seguro que el resultado de la siguiente COP vaya a ser igual de desastroso que los anteriores. No hay nada que indique que va a ser lo contrario. Sin embargo, es importante reconocer que han habido algunos avances. Eh, Se ha podido identificar a todos estos representantes corporativos porque el año pasado se aprobó un mecanismo dentro de la Secretaría que obliga a todos los asistentes a la COP, eh, de manera voluntaria, claro, decir cuáles son sus vínculos, ¿no? Que si están o no financiados por corporaciones. Y es por eso que también se han podido evidenciar más. Esto es algo que hay que continuar haciendo. Hay que seguir evidenciando la influencia de las corporaciones, hay que seguirla denunciando y hay que seguir mostrando toda la crueldad de esos mecanismos para tratar de parar, ¿no? Pero tiene que ver con todas las propuestas que había puesto anteriormente. Sí, mira, fíjate que hay una pregunta que va un poco más allá de lo que está diciendo, es, pues sí, digamos, sabemos que es cómo es el espacio, pero digamos, ahí la pregunta de la validez entonces del espacio. ¿Es todavía la COP un espacio válido, digamos, para tratar el cambio climático, como lo ve? También, digamos, hay la opción de colocar campos de atención a nivel de otras opciones consultivas, cosas así. ¿Son estos espacios que tenemos que privilegiar o qué es lo que tenemos que hacer para poder... Y yo tenía una pregunta, digamos, si tan pocos resultados logramos tener, ¿qué es lo que hacemos mal? O si lo hacemos bien, eh, pues cuánto tiempo deberíamos de creer que vamos a tener resultados e impacto positivo. Es una pregunta muy difícil para las organizaciones de la sociedad civil, particularmente para aquellos quienes hemos estado involucrados mucho tiempo en estas discusiones, ¿no? Hay que reconocer que es un mundo muy, muy difícil, muy complejo, con muchos intereses. Yo he hecho énfasis en particularmente uno, que es el poder corporativo, pero no es la única razón por la cual las conversaciones climáticas están fracasando, ¿no? Hay otros factores que combinados, por supuesto, generan este fracaso, ¿no? Los intereses geopolíticos claramente están dentro de esto y también los intereses propios de los estados en sus aspiraciones de desarrollo. Entonces, este es un espacio y es el único que existe a nivel internacional para trabajar exclusivamente sobre el tema climático. Entonces, yo creo que es importante continuar en este espacio para denunciar, para tener una estrategia más de control de daño, de evitar de que pasen decisiones que puedan tener efectos negativos en las comunidades. Y allí ese es un rol muy, muy importante, ¿no? Creo que hay que continuar haciéndolo. Creo que la sociedad civil tiene que continuar generando estas propuestas y generando estrategias para que estas cosas. Pero al mismo tiempo, al otro lado, y más importante aún, es generar poder, generar alarma en la población. ¿Qué es lo que pasa? Al finalizar todas las convenciones, si ustedes vean todos los medios de comunicación, siempre resaltan, es un gran éxito, es un gran paso, eh, es un paso histórico, ¿no? Cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Se están dando pasos para ocultar el desastre. Y la gente, el público en general, lo que sale con una sensación de que, bueno, parece que los gobiernos están actuando y no se alarma. Si la gente se alarma y se informa y exige de manera organizada, los gobiernos tienen que obedecer. Los gobiernos van a tener miedo a sus poblaciones que están informadas. Entonces,
La otra gran parte de este cambio es justamente lo que se hace fuera de la convención, cómo generas movimiento, cómo generas em, resistencias, cómo generas propuestas cómo generas mecanismos de exigibilidad dentro de cada uno de los estados. Entonces, es importante qué es lo que está pasando dentro de los estados como políticas públicas, no solamente del cambio climático, pero del desarrollo, y también qué es lo que está pasando en los territorios, cómo los territorios se están organizando. Entonces, yo creo que ese es el punto, ¿no? De cómo generamos una estrategia que realmente se genere desde abajo. Sin decir que hay que abandonar el espacio multilateral, aunque sabemos que eso no, en las condiciones actuales, no nos va a llevar a ningún lado. Sí, perdón, disculpa que había puesto en mute. Hay hay varios comentarios y preguntas, Martín, que no hemos podido atender pero estamos ya a 2 minutos de la hora. Entonces, voy a dejar las palabras de cierre, o no sé si quiere decir una última palabra y también ahí después que nos dé una palabra Osber. Entonces, no sé si tiene una palabra de conclusión en un segundo, unos 30 segundos y después pasar la palabra a Osber para cerrar. Una vez más, muchísimas gracias a Canla y al MOSIC por abrir estos espacios. Creo que son estos los espacios en los cuales tenemos que compartir, discutir y planificar, digamos, acciones conjuntas. La unión hará la fuerza, así que muchas gracias y espero que podamos continuar con estas conversaciones con los insumos que también los próximos um, expositores van a poder dar. Muchas gracias, JB y Ofer. Sí, Osber, ¿estás por acá? Sí, de ya, muchas gracias, Martín, y a todos los presentes. Creo que estos 4 ciclos de charlas nos han dado un detalle de cómo están estos procesos de las COP y que principalmente la idea es un poco como profundizar una reflexión hacia dónde nos está llevando estos procesos y qué trabajo tenemos que hacer desde los territorios, ¿no? Como lo dijeron ahí nuestro colega Eduardo del Colectivo Sur y también Martín, tenemos que la batalla está más en nuestros territorios, parar esos proyectos extractivos, denunciar el acoso, el maltrato también a las asociaciones que luchan por preservar su territorio, su naturaleza, y también exigir a los gobiernos que hagan bien sus políticas climáticas y dejen de incluir acciones o medidas que las corporaciones quieren seguir que influyen en sus políticas, como seguir con la extracción de los combustibles fósiles o la cuestión el avance de las soluciones falsas, ¿no? Como la captura de carbono y otras cosas más, ¿no? Que no son soluciones verdaderas. Pero también hay que ser claros también que el proceso de la COP se necesita, como dijo Martín, algún momento tenemos que poner el reseteo a ese espacio, porque en verdad no está dando el nivel de acción climática que esperamos, ¿no? Y eso tenemos que hacer un debate y discusión, ¿no? Porque así, de esa forma, no podemos avanzar. Ya saben que la próxima COP29 es un país petrolero, ¿no? Y después va a venir la COP30 ahora a Brasil. Y también Brasil también tendrá que poner también su énfasis de abrir, digamos, en cómo va a ser un proceso más abierto colectivo y donde se pongan ahí las voces que están sufriendo la crisis climática. La próxima charla va a ser el tema sobre el financiamiento climático sin avance en la COP, un poco que es un tema que sigue dándose vuelta, 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 y el tema del financiamiento hasta el momento no avanza y queremos saber cómo está el detalle en los resultados de la COP28. Por ello, va a estar ahí nuestra amiga Carola Mejía de Latindad, que ha hecho un seguimiento muy profundo sobre este estado de cómo está el financiamiento hasta hoy y qué se necesita avanzar en los siguientes procesos. Entonces están todos cordialmente invitados. Va a ser el 5 de marzo a las 11 horas de Perú, 16 GMT para todos ustedes y que tengan un buen fin de semana y gracias a todos por participar.
Muchísimas gracias. Nos vemos el martes, entonces. Saludos a todas y todos.